Con que estás aquí, viajero. ¿Cómo crear mitos? ¿Cómo inventarte mitos? ¿Cómo escribir tus propios mitos e incorporarlos en tu libro de fantasía? Vamos a hablar de eso en este vídeo, que después de una buena racha de estar trabajando en videolecciones sobre temas generales de la escritura, hoy ya toca meternos por completo en algo mucho más relacionado con el género. Al fin y al cabo, todo escritor de fantasía es un escritor y hay cosas generales como descripciones, trama, puntos de vista que hay que tocar sí o sí. Pero hoy, en este canal, Sueño para una Crónica, recuperamos una lección sobre pura y dura mitología. Bien, en los mundos de fantasía, da igual que hablemos de El Señor de los Anillos, da igual que hablemos de Canción de Hielo y Fuego, da igual que hablemos de Warhammer 40.000, da igual que hablemos de universos de ciencia ficción como Dune, siempre se espera que haya algún tipo de mitología, algún tipo de deidades, algún tipo de subtexto que se involucre más con la creación de ese mundo, con el origen de sus deidades, el origen de la magia, porque algo fascinante que pasa en estas cosas y que fue lo que hizo único el género de la fantasía épica es que tú leías un libro de fantasía, te ponías a leer el Silmarillion, te ponías a leer los libros de Martin, los libros de Abercrombie, y de pronto te encuentras con los libros de Terry Pratchett, por decir otro autor, y te encontrabas con que la historia contenía múltiples historias dentro. Era como si, de alguna forma, la historia se hubiese vuelto algo vivo, algo como nuestro mundo, algo en lo que, pues, dentro de la propia realidad surgen historias. Si ya luego eso lo relacionas con teorías reales, existen y gente que cree en ellas y que las defiende, que vivimos en una simulación, la idea de que dentro de una historia, dentro de una realidad virtual, dentro de una fantasía, existen más fantasías, le da a tu libro de fantasía, volviendo a lo terrenal, un toque de realidad que no se consigue con tanta facilidad con otros recursos. Me acuerdo mucho leyendo El nombre del viento de Patrick Rufus que una de las partes más memorables del libro era cuando el propio Quoth, el protagonista, espero que se diga así, nunca he estado seguro, le contaban una historia dentro del propio libro. Es decir, tú ves el libro, estás en el mundo y de alguna manera te olvidas de que los personajes cuya historia estás siguiendo es ficción porque en un momento dado están viviendo lo mismo que nosotros, les están contando una historia. Y de ahí la importancia de ser capaz de escribir mitos y de poder aplicarlos a tu novela de fantasía. ¿Cómo se crean los mitos? Bien, los mitos podemos abordarlos desde un punto de vista más de la vida real, que al fin y al cuentas tiene un estudio cultural, literario, sociológico, filosófico, de historia. Y por supuesto se pueden abordar dentro de lo que es la escritura de fantasía y el propio mundo. Desde el punto de vista de la vida real tienes que comprender que el mito es, pues, lo que hoy en día son las películas, las series, los videojuegos. Son narraciones con un valor, con una enseñanza que tienen que llegarle a la gente. Yo siempre he pensado que más allá de que fuera un intento de explicar las cosas, que por supuesto muchos lo eran, también eran ese intento de crear unos valores en la familia, unos valores en la tribu, unos valores en la sociedad. Al final los mitos son algo más que un cuento que contaba alguien de la aristocracia para controlar al pueblo. Siempre he pensado que era la historia que se contaba en un grupo de amigos para, de alguna manera, hacer más romántico, más bonito las cosas que ellos pensaban, porque muchas veces tú compartes tus ideas sobre filosofía, política, te pones a hablar, 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 y pierdes la conexión del espectador, pierdes la conexión del que te escucha. Pero cuando cuentas una historia, cuando logras explicar las cosas con metáforas, con analogías, y el perrito aportando su grano de arena en el vídeo, es mucho más fácil que la persona te preste atención. Al fin y al cabo, hay algo en el ser humano que le empuja a escuchar historias, a ser capaz de deleitarse con las historias. Y los mitos han sido eso. Así que ahí hay una pista. Todo mito tiene una enseñanza detrás. A lo mejor es una enseñanza con la que no estamos de acuerdo, a lo mejor es una enseñanza que se ha quedado anticuada, o a lo mejor no, a lo mejor es una enseñanza que incluso a día de hoy es aplicable. Y si no, lee cualquier libro espiritual o lee cualquier
libro religioso, o ni siquiera. Hay un libro en educación financiera muy recomendado que es El hombre más rico de Babilonia, que si es una lectura tan amena y tan accesible es porque está contado con cuentecitos. Casi todos los capítulos son cuentecitos. En Cómo ganar amigos e influir a las personas, de Andrew Carnegie, no, Andrew Carnegie no, de Dale Carnegie, perdón. Casi todos los capítulos contienen narraciones para reforzar la lección que te da el escritor en los capítulos. Los mitos tienen que encerrar una enseñanza. Y a partir de ahí tú puedes decorar esa enseñanza como tú quieras. Puedes sencillamente hacerlo rollo fábula, meter personajes más o menos normales, tipo Hansel y Gretel, y tirar para adelante. Puedes empezar a introducir, por supuesto, como en el propio Hansel y Gretel, o en Caperucita Roja, elementos rollo un lobo antropomórfico que habla. Anda, mira, otra vez estamos con animales antropomórficos que hablan. Puedes introducir brujas, puedes introducir monstruos, puedes introducir elementos fantasiosos. Puedes también dotar a los animales, si es una fábula para un público más infantil o juvenil, de capacidad de habla y de raciocinio. Puedes hacer mil cosas, pero lo importante es que los personajes vivan una historia, un viaje y que aprendan algo de ese viaje. También puedes hacer que los personajes sean dioses, claro está. Es otra de las cosas más típicas. O héroes, o semidioses, o criaturas que no son de nuestro mundo. Tú puedes hacer lo que quieras, pero lo importante es que el personaje, la criatura, el ente, el protagonista, realice una travesía, realice una transformación que le lleve a enseñar algo al lector. Y por cierto, si esa travesía tiene algo que ver con algo humano, algo que nos ha pasado, y esto te recordará a la videolección, al vídeo de cómo hacer personajes guays, pues si ese viaje es algo que te ha podido pasar a ti, o me ha podido pasar a mí, algo real, algo humano, pues mejor que mejor. ¿Quién no ha ido a visitar a su abuelita enferma? A llevarle a, pues, algún regalo, alguna merienda o algún algo. Caperucita Roja. ¿Qué niño, aunque no sea huérfano, o qué niño no se ha visto en algún momento dado abandonado por su figura paterna? No hace falta que tus padres hayan ido de casa. Todos en algún momento dado nos hemos sentido abandonados por nuestros padres. O a todos en algún momento nos ha podido la golosonería, bueno, el ser golosos. ¿Cuántos de nosotros no, por ser muy hábiles en algo, hemos subestimado a otra persona pensando que era una inepta? Y por confiarnos y relajarnos, pues la otra persona, pese a tener menos habilidades, nos ha ganado, la tortuga y la liebre. Una de mis fábulas favoritas. Mete al protagonista del mito en una situación, en un viaje empático, y que ese viaje le haga aprender una lección que yo te recomiendo. Es verdad que he dicho que no tenemos por qué estar de acuerdo con la lección del mito, pero creo que si el mito debe ser efectivo, llevándolo ya a tu libro, debería contener cierta practicidad. Mira, yo cuando leo los evangelios o la Biblia, me frustro mucho con las partes que te hablan de temas que son más teológicos porque no sé muy bien cómo aplicarlos en mi día a día, pero cuando leo algún pasaje de la Biblia o de los evangelios y me encuentro con algo que es aplicable, pues, tanto para creyentes como para no creyentes, o sea, un no creyente podría leer muchas partes de la Biblia y aprender cosas útiles para el día a día. Cuando no me encuentro con esos pasajes yo me frustro un poco. Y por eso soy de la opinión de que a día de hoy, en el siglo XXI, al menos en este momento en el que escribimos fantasía, el mito debe encerrar una lección que el lector pueda aplicar. Uno de los motivos que me ha hecho apreciar muchísimo a Brandon Sanderson y a James Gunn, como escritores, como guionistas, es que al final en sus historias siempre hay como enseñanzas muy útiles para el día a día. Yo, después de leer el Archivo de las Tormentas, hay cosas que noto que ha aplicado de Dalinar Collin, uno de los protagonistas del libro, a mi día a día. Pues fíjate qué transformador. Es verdad que ahí hablamos de todo el libro, pero bueno, también hay personajes míticos en el Archivo de las Tormentas como Nohandon, que es un personaje al que Dalinar idealiza, y también aprendes mucho de ese personaje, que es un personaje mítico, legendario dentro del propio mundo de Archivo de las Tormentas. Por supuesto, es un mito. Dentro de que te he dicho que no es completamente necesario que introduzcas personajes sobrenaturales, a la fuerza sí o sí, mete algún elemento fantasioso, un objeto encantado, un lugar mágico, una especie de paraíso al que el protagonista accede en un momento dado. Algún elemento que te recuerde que no estás en la vida real, porque, ojo, que sí, vale, el mito tiene que encerrar una lección, pero la lección también tiene que estar envuelta en un relato fantástico,
en un relato mítico, si no, no es un mito. Esto es un poco como los Ferreros Rocher. Tú tienes que pensar en los mitos un poco como envoltorios de bombones. A lo mejor el bombón, yo no soy muy de bombones, los tomo muy, muy, muy de vez en cuando. Y de normal, pues, evito tomarlos. Pero tú tienes que pensar que el envoltorio del bombón, del Ferrero Rocher, suele ser una cosa que hace muy atractiva el producto, el bombón. Compara el envoltorio de Ferrero Rocher con el típico bombón de cualquier ultramarino, de cualquier tienda de alimentación arbitraria que te encuentres por la calle. El elemento fantástico, el elemento mágico es como ese envoltorio de Ferrero Rocher que acompaña el dulce. Si tú no metes eso, al mito le va a faltar algo. El mito va a ser sencillamente pues una metáfora o una parábola en la que no pasa nada extraordinario. Pero cuando introduces pues, un mundo con dragones, un mundo con criaturas espirituales que te llevan al mundo de los espíritus, cuando introduces un mundo con gigantes, cuando introduces un mundo con animales inteligentes, cuando introduces un mundo con fantasmas, cuando introduces cualquier cosa fantasiosa que demuestre, y es que es bueno que te recrees en ello, que demuestre que no estás en este mundo, refuerzas mucho la potencia del mito. Te voy a recomendar de deberes que te veas, está en Disney Plus y seguro que está en otras plataformas como Rakuten. Nada de piratería, ojo, estoy muy en contra de la piratería. Pero te voy a poner de deberes que te veas La vida de Pi. En La vida de Pi, el protagonista, por un motivo o por otro, no voy a entrar en detalles, no te voy a destripar la peli, acaba contando dos versiones de una misma historia. Una versión que a priori es como muy fantasiosa y una versión bastante más creíble, aunque también tiene su grado de emocionalidad, de sorpresa, de impacto. Y claro, la película esa, sin decirte qué pasa exactamente, llega a la conclusión de que muchas veces no es tanto el contenido de la historia lo importante, sino el cómo la cuentas. Y los mitos son iguales. Recordemos, ya hemos dado claro, que el mito encierra una enseñanza, un mensaje, pero ese mensaje viene adornado, envuelto en un papel de Ferrero Rocher y en una caja de lujo. A partir de aquí es importante que ese envoltorio recurra a iconologías que ya existan. Es decir, aquí sí que es importante que tengas claro tus inspiraciones y referencias. El tema de referentes es una cosa que no he tocado todavía en este canal, curiosamente en los 34 vídeos diarios ininterrumpidos que llevamos. Lo tocaré más adelante, pero sí que es cierto y sí que te voy diciendo que las inspiraciones son cruciales para darle de personalidad a tu libro y en este caso a tus mitos. Inspírate en ciertas religiones. Entre una y dos. No te inspires solo en una, porque si no te va a pasar el síndrome de C.S. Lewis. ¿Qué es el síndrome de C.S. Lewis? Pues C.S. Lewis era, si no me equivoco, protestante, y cuando escribió los libros de Narnia, libros que a mí me gustan, las adaptaciones me gustan, o sea que yo no soy detractor de Narnia, pero lo que ha pasado es que una crítica muy fuerte y válida que se le hace a Lewis es que prácticamente ha extrapolado las escrituras bíblicas a sus libros de fantasía. Y eso es algo que la gente luego le echa mucho en cara y hace que las crónicas de Narnia pierdan un gran factor de sorpresa y que sean un poco como simples a la hora de estudiar el metalenguaje o la narrativa, lo que hay dentro de los libros. Es que prácticamente así es una extrapolación de lo guay que es Jesucristo a sus libros, pero en su propio mundo. En el caso de Tolkien, la verdad es que eso siempre le ha dado más encanto porque dentro de que también hay muchas referencias a la cultura y a la cosmología cristiano-católica, son más sutiles, son más veladas y no es una copia descarada de las escrituras. Entonces es bueno que te inspires en más de una mitología, que es justo lo que le pasaba a Tolkien. Tolkien no solo bebía de la cultura, de la mitología, de la cosmogonía cristiano-católica, bebía de la mitología nórdica, de la mitología anglosajona, de la mitología céltica. También tenía influencias de la mitología griega, menos pero las tenía. Tenía una mezcolanza de cosas que dieron lugar a la mítica y única Tierra Media. Y ojo, si quieres que tu mito incluso tenga un toque más verídico, un regusto, ¿cómo te diría yo? Un regusto, sí, a mundo real, a un mundo verosímil, te puedes inspirar directamente en pasajes de la historia, que eso incluso podremos meterlo ya en el vídeo de referencias para tu libro de fantasía, la historia real. Al final, es verdad que la realidad supera la ficción y hay elementos dentro de nuestra historia, de nuestro propio mundo, que superan la mejor novela de fantasía.
Y hay hasta quienes dicen que en unos años lo que pasa en el futuro gracias a la tecnología será incluso mejor que cualquier libro de fantasía. Así que mucho ojo a eso, que por ahí también puedes tener muchas inspiraciones. El caso, inspírate en más de una religión, en más de una mitología, haz mezclas, mitologías occidentales, orientales. La mezcla de occidental y oriental es muy interesante. Por ejemplo, todo Star Wars es casi fruto en gran medida de combinar ambas culturas y te puede dar sabores a tus mitos muy interesantes. Juntar la reencarnación con la idea de los mesías, juntar la idea de un dios todopoderoso que se preocupa por los mortales con la idea de un dios indiferente, como pasa mucho en el hinduismo, que son dioses que están ahí pero no se preocupan directamente de nuestro mundo, te pueden dar mezclas y contrastes narrativos muy, muy, muy chulos. Imagínate que hay una persona, un príncipe en nuestro mito, que se pone a buscar un dios del cual le han dicho que se preocupa de los seres humanos, y cuando se lo encuentra, pues se da cuenta de que el dios pues nunca tuvo una preocupación real por el mundo ni por los humanos, pero en el camino, imagínate que el príncipe adquiere unos poderes, unos conocimientos que le permiten convertirse para el resto del mundo en un dios adorado por todos, y este dios sí que se va a preocupar por la humanidad. Y tienes un mito en el que descubres que al final, cuando quieres ser la lección dentro del mito, cuando quieres ser una especie de referente o quieres encontrar sabiduría en otros, pues quizás tú puedas ser ese ejemplo de sabiduría que quieres encontrar. Tú a lo mejor ya tienes tu propia sabiduría encerrada y no necesitas encontrarte ni con ningún dios, ni con ningún gurú, ni con ningún maestro para hallar esa sabiduría, siempre y cuando vivas una experiencia. Mito, el príncipe que busca a ese dios protector de la raza humana. Lección, a veces, cuando tú tienes tu propia experiencia, ya tienes la sabiduría que necesitas. Mito rápido, ejemplo rápido que te acabo de poner. Y ya hablando de cómo introducirlo en el libro que estás escribiendo, en caso de que quieras que esté escrito en el libro, porque por supuesto, puedes hacer un libro de fantasía. Silmarillion es un ejemplo de ello, compuesto solo por 2 mitos, en plan relatos, y ya a partir de ahí estar súper contento y tener un libro de mitología propia. Eso es completamente válido. Tiene un mercado, hay lectores de fantasía que estarán muy interesados en leer eso, y puedes hacerlo si quieres, pero volvamos al ejemplo del Nombre del Viento, volvamos al ejemplo de Tolkien, vamos al ejemplo de tantos y tantos y tantos libros de fantasía, y digamos que quieres introducir este mito en tu novela, en tu historia. Bien. Como de costumbre, vamos a retomar todo el tema de vídeos como cómo hacer un world building, sistema de magia, personajes chulos. Aquí hay muchas cosas que rescataré de las videolecciones pasadas, de los vídeos anteriores. Tú piensa que cuando alguien le cuenta una historia a otra persona es para enseñarle algo, lo hemos dicho en este propio vídeo. Pues eso mismo le tiene que pasar a los personajes de tu novela. Cuando un personaje de una novela vaya a escuchar un mito, tiene que ser uno, o porque va a aprender algo importante de un personaje más sabio. Esto lo hace mucho Sagaz en la saga del Archivo de las Tormentas, volviendo a citar esos libros. O bien el protagonista va a aprender algo útil de un personaje más sabio, de su mentor, o bien el personaje va a descubrir información nueva y reveladora, como pasaba en El Nombre del Viento con Patrick Rufus. El mito tiene que estar más o menos relacionado con la historia principal. La enseñanza que va a encerrar el mito que vas a introducir en tu capítulo, en tu novela, tiene que ser la misma que tiene el libro. En un momento dado, por lo que sea, el protagonista va a aprender lo que tú esperas que el lector aprenda. O bueno, supongamos que no quieres que el lector aprenda nada, ni que el protagonista aprenda nada, pero sí que quieres lanzar el mensaje de tu libro. Por ejemplo, ahora me estoy leyendo Dios Emperador de Dune, y constantemente el protagonista, el Dios Emperador, no voy a decir quién es por si no lo sabes y no quieres que te lo arruine, porque en un principio solo las pelis lo terminarán adaptando, pues el personaje del Dios Emperador está constantemente, pero constantemente, haciendo reflexiones, explicando teorías que tiene sobre el ser humano, sobre el poder, y te cuenta mogollón de historias de nuestro mundo para justificar sus propias ideas. Pues tú puedes hacer lo mismo, pues para un personaje muy sabio o un personaje que conozca estos mitos para que transmita el mensaje que quieres transmitir con tu libro. Puedes hacerlo, puedes meter este tipo de escenas en momentos de transición, es decir, después de que haya pasado un evento importante. Hablamos hace poquito de escribir capítulos largos
y cómo tenían que estar sucedidos por capítulos de transición, esos momentos son muy buenos para contar una historia. Otro momento excepcional para meter mitos es el principio de la historia, porque te permite darle ya desde el principio a tu novela de fantasía un aire fantástico, un aire legendario. Puede ser que el mito al final encierre gran parte de verdad y esa verdad sea lo que arranque la historia general. Y por supuesto, pues puedes hacer que la propia historia de la novela, al final, cuando ya termina la historia, meter algún epílogo o algo, pase el tiempo y todos los hechos que ocurrieron en la novela se conviertan en un mito. Otro ejemplo muy interesante. Si haces una secuela de tu libro que pasa mucho tiempo después del primero, puedes hacer de todos los hechos de la primera novela un mito a ojos de los protagonistas de la secuela. Este recurso me parece que se usa muy bien, pero que muy bien, en la adaptación cinematográfica de El Príncipe Caspian. En El Príncipe Caspian, los protagonistas regresan a Narnia después de muchos años, en ese mundo han pasado todavía más años, y te enteras de que todo lo que vivieron ellos se ha convertido en una leyenda, en un mito, en el mundo de Narnia. Es lo que también intentaron hacer, pero les salió bastante mal en las secuelas de Star Wars. De alguna manera, cuando hacían mención a que Luke Skywalker era un mito. Pero bueno, la intención estaba. La cuestión está en que el mito que introduzcas en tu novela tiene que ser ese medio con el que transmites tu mensaje y también, si te das cuenta, puede ser una herramienta para engrandecer, dar importancia a aquellos personajes, a aquellos elementos que quieres que por un motivo u otro destaquen, sean importantes en la historia. Y si tuviese que añadir alguna que otra pincelada, procura que el estilo en el que escribes el mito sea bastante más artístico, alto, romántico de lo que pudo ser el resto del libro. El libro piensa que al fin y al cabo tienen que ser vivencias cotidianas de los personajes, vivencias que los personajes viven, así que tienen que tener ese tufo naturalista de, mira, esto lo estoy viviendo de verdad, por parte de los protagonistas, por parte de los personajes de quienes tienes el punto de vista, pero el mito debe tener esas cápsulas de leyenda, romance, tragedia. Lee autores clásicos griegos como Esquilo, como por supuesto Homero. Lee Shakespeare, que es una cosa que tengo pendiente. Lee novelas románticas. Lee poesía, otra cosa que tengo pendiente. Para que te voy a mentir, pero todas esas referencias literarias te ayudan a elevar el lenguaje y a darle esas tonalidades de un mito, de algo más antiguo, de algo más añejo. Usa más las pasivas. No te pases porque pueden ser muy agotadoras para el lector, pero de vez en cuando sí. Introduce las pasivas si es que no lo has hecho mucho en tu libro, para darle ese toque de poema al mito. Usa alegorías, usa metáforas, introduce iconos dentro de tu propia mitología. Exagera mucho las reacciones emocionales de los personajes para, de alguna manera, enaltecer, pues, la tragedia, los acontecimientos, lo que tiene que ocurrir. Darle ese componente trágico a los héroes. Todos esos aderezos que tienen los mitos, los poemas, los grandes dramas, para demostrar que lo que estás contando ahora con este mito es algo extraordinario, es algo fuera de lo normal. Y diría una última cosa. Al final, el mito tiene que ser como una especie de adorno de lo que a lo mejor ha sido una historia un poquito más triste. Es decir, pues muchas veces los mitos acaban guardando desenlaces positivos. Si tu historia ha estado cargada de tragedia, el mito te puede servir para, de alguna manera, iluminar en el último momento lo que es un final muy triste. El mito puede ser una cosa que se cuenta para que los personajes, los habitantes de ese mundo que has creado, tengan fe en algo más grande. Pienso un poquito en el final del Caballero Oscuro, cuando se inventan lo de que Batman acabó con Harvey Dent, para que la ciudad no se decepcione con la imagen idílica que tenían del fiscal. También pienso un poquito en Watchmen, que al fin y al cabo pues cuentan una milonga con lo del extraterrestre para que las naciones no se enfrenten entre sí. No son más que, en cierto modo, mitos que se cuentan dentro de esas historias.
pues si tu historia ha acabado mal o tu historia tiene un final así oscuro y triste, puedes introducir estos mitos para que de alguna manera pues se edulcore la realidad de los personajes. Todo esto, querido viajero, son consejos, trucos que yo mismo estoy aplicando a otro de los libros que están en el reto de este canal. Si eres nuevo y has llegado por primera vez a Sueño por una crónica, te comento que tengo el reto de durante este año, hasta julio del año que viene, quiero terminar todos los borradores que dejé abandonados desde 2020, que son una veintena de borradores, y también una de las partes del reto es escribir el borrador de la historia del mundo de Arcleon, el mundo en el que se ambienta la saga Sueño por una crónica. Claro, pues ese libro está lleno de dioses, está lleno de criaturas ancestrales y hay muchos mitos. Y a raíz de esa escritura de hoy, pues me he inspirado a contarte todo esto y la percepción que tengo ahora de cómo escribir mitos e introducirlos en tu libro. Así que, ya para ir terminando y despedirme, te diré que si el vídeo te ha resultado interesante, útil, instructivo, si te ha ayudado a escribir tu propio libro de fantasía, tus propios mitos, puedes darle me gusta al vídeo, compártelo con todos los escritores en potencia que conozcas, o escritores, o simplemente conocidos a los que les guste la fantasía, y por supuesto te puedes suscribir y unirte a esta gran familia de escritores que crece cada día. Como recomendaciones finales, si te interesa la mitología, la fantasía, los héroes, las leyendas, y habrás notado que habla mucho de pelis a lo largo del vídeo, te interesa muchísimo seguirme también en el canal de Pelis con Amigos, porque ahí traemos reseñas de películas y de series y también noticias de cine para que estés actualizado respecto a los estrenos, las películas que están en desarrollo y muchas más cosas. En Instagram, Sagos de Remas, por donde también te recomiendo que me sigas, aviso cada vez que subo un nuevo vídeo. Y también subo ilustraciones de todo esto que escribo, así que verás el aspecto que tienen muchos personajes. Y ya por último, si crees que este o cualquiera de los proyectos que estoy llevando a cabo merecen la pena, considera convertirte en mecenas. Los primeros ya están acreditados en este vídeo y estoy seguro de que muy pronto tú serás uno de esos mecenas. A todo esto, si eres nuevo, soy Sergos de Remas, artista multidisciplinar, y tengo un cuadro que estoy pintando con varios canales y espero que todos ellos de alguna manera te ayuden a aprender y a tener un mejor día. Que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.